Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrés Zapata y Edwin Solórzano. Hoy continuamos nuestro recorrido por tierras sudamericanas, acercándonos al mundo de las brevedades venezolanas y ecuatorianas. Cuando alguien se pregunta qué es la minificción, pueden surgir decenas de respuestas. Sin embargo, una de las que yo considero más completa e interesante es la que brinda la escritora venezolana Violeta Rojo, reconocida por su famoso texto Breve Manual para reconocer minicuentos. En una entrevista del año 2017 para el periódico El Nacional de Venezuela, un periodista preguntó a la profesora Rojo cómo definía ella la minificción, y esta fue su respuesta. Hay muchísimas definiciones de la minificción que suelen incluir en sus características la brevedad, la ironía, la parodia y la intertextualidad. Para mí, la minificción debe ser un texto breve, literario y desgenerado. Si no es breve o muy breve, ya no es minificción. Si no es literario, será una anécdota o un chiste, pero no un género literario. Y tiene que ser desgenerado o proteico, o sea, una narración que puede adoptar formas diversas. Creo que esa es una de las características más importantes, que no hay certidumbre sobre el género literario al que pertenece. Puede parecer un ejemplo de muchos géneros literarios. Siempre tiende a lo narrativo, pero no es necesariamente un cuento pequeñito, aunque puede serlo. Con esta definición inicial, podemos inmiscuirnos ya en el universo de las brevedades literarias venezolanas y trasladarnos hasta las primeras décadas del siglo XX para descubrir a quien para muchos estudiosos podría ser considerado el pionero de la narrativa breve en Venezuela, José Antonio Ramos Sucre. Este venezolano, nacido en Cumaná, escribió entre 1925 y 1929 4 obras que hacen honor a la brevedad. 3 de ellas, La Torre de Timón, El cielo de esmalte y Las formas del fuego, están compuestas por textos breves escritos en prosa poética y en los que la temática gira especialmente en torno a referencias históricas, literarias y mitológicas, ya sea para ensalzarlas, denunciarlas o reescribirlas. La venganza del Dios, de José Antonio Ramos Sucre. El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena, vestida de flores, rota por manantiales ariscos, amada por la nube de gasa y el sol paternal. Tenía el nombre de una piedra rara y al mar de tributario en perlas. El Dios velaba el crimen de los hombres en el inmerecido país y quiso el nacimiento de un mensajero de salud y concordia lejos de ellos, en la más umbría selva. Nace una noche del seno de una flor, a la luz de un relámpago que pinta en su frente luminoso estigma. Crece al cuidado de las aves y los árboles y al apego de las fieras. Aquellos hombres reciben la misión de virtud con atrevimientos y excesos y pagan al enviado con trance de muerte ignominiosa. El Dios los castiga engrandeciendo la riqueza de la tierra que mancillan. La nutre de tesoros fatales que son desvelo de la codicia, que dividen al pueblo en airados bandos de ricos y de pobres. Los nuevos dones infestan de odios vengativos y pueblan con huesos expiatorios. Otra de las características de la escritura de José Antonio Ramos Sucre es la del juego que hace con la transtextualidad, la fantasía y la parodia.
Ramos Sucre se vale de fragmentos de la literatura clásica o de acontecimientos históricos para trastocarlos, incluirles otras historias, transversalizarlos con asuntos fantásticos o parodiarlos, como es el caso del relato que escuchábamos, en el que hay alusiones a elementos bíblicos asociados con temas como el mesianismo y la destrucción de pueblos, pecadores o decadentes. Pero Ramos Sucre también incursionó en otra forma breve de la literatura, que fue la sentencia o el aforismo, que fueron recopilados en una obra llamada Granizada, título que para muchos hace honor a los textos que allí se encuentran, pues son considerados verdaderos granizos cargados de ironía. A continuación, algunos de ellos. Dios es el soberano relegado y perezoso de una monarquía constitucional en donde Satanás actúa de primer ministro. La democracia es la aristocracia de la capacidad. Los escritores se dividen en aburridos y amenos. Los primeros reciben el nombre de clásicos. La fama no es sino el voto de la muchedumbre. Otro referente de lo que sería la narrativa breve en Venezuela es Alfredo Armas Alfonso, nacido en la ciudad de Clarines y que en 1969 escribió su obra cumbre titulada El Osario de Dios, una serie de relatos breves que los estudiosos consideran es una novela fragmentaria y que se puede definir a partir de cada uno de los cuadros breves, 158 en total, que cuentan historias de la vida cotidiana de personajes rurales que la historia oficial no recuerda. Para muchos, Armas Alfonso es uno de los primeros representantes del realismo mágico. Así puede intuirse en el apartado 23 de su obra, El Osario de Dios. Apartado 23, tomado del libro El Osario de Dios, de Alfredo Armas Alfonso. Dolores Anato se negaba a creerlo. En lugar de un niño como ella estaba acostumbrada a partear, aquello no era sino un huevo, como los de las aves, pero mucho más grande por supuesto, y bien podía contenerse en la cáscara un feto. Aquella mujer no paría, aquella mujer ponía. Pavigallo y que la nombraban, y es lo cierto que Dolores Anato se llevó el secreto consigo. A nadie le expuso cuántos días duraba echada la parturienta. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Ya para la década de los 70, la narrativa breve venezolana tiene entre sus protagonistas a Ednodio Quintero y a Gabriel Jiménez Emán. Venganza. Ednodio Quintero. Empezó con un ligero y tal vez accidental roce de dedos en los senos de ella. Luego un abrazo y el mirarse sorprendidos. ¿Por qué ellos? ¿Qué oscuro designio los obligaba a reconocerse de pronto? Después largas noches y soleados días en inacabables y frenética fiebre. Cuando a ella se le notaron los síntomas del embarazo, el padre enfurecido gritó: ¡Venganza! Buscó la escopeta, llamó a su hijo y se la entregó diciéndole: lavarás con sangre la afrenta al honor de tu hermana. Él ensilló el caballo moro y se marchó del pueblo, escopeta al hombro. En sus ojos no brillaba la sed de venganza, pero sí la tristeza del nunca regresar. Escuchábamos un cuento breve de Ednodio Quintero, el cual explora el tema del incesto, uno de los mayores tabú de la cultura occidental. Vale decir que este cuento fue reescrito tiempo después por el mismo autor bajo el título La Venganza, y con una mayor extensión, pero sin perder su esencia. Hay que decir también que Ednodio Quintero es considerado en Venezuela un verdadero adalid del microrrelato, pues su narrativa breve cumple excepcionalmente con las características del género. Una situación inicial, un cambio o conflicto intermedio y una resolución muchas veces sorpresivas. Dos relatos breves que demuestran esto son los siguientes. TV,
Ednodio Quintero. Una niña vio en la TV el sacrificio de un bonzo. Entonces buscó su única muñeca, la bañó en gasolina y le dio fuego. Cuando llegaron los bomberos, todo el barrio estaba en llamas. Muñecas, de Ednodio Quintero. Cuando murió mi hermanita, la enterramos junto con sus muñecas para que le hicieran compañía. Transcurridos 90 años de aquel triste suceso, he llegado a convencerme que las muertas fueron las muñecas, y enterramos también a mi hermanita para que les hiciera compañía. Ednodio Quintero ha sido reconocido en los últimos años por su libro Cuentos Salvajes, que para muchos es la reunión plena de su narrativa breve. En un texto preliminar a estos cuentos, titulado Autorretrato, Ednodio dice de sí mismo: «Mi vocación y mi destino se funden en un único lugar posible, la escritura. Escribo con pasión, incluso con rabia. Trazo signos enrevesados en los cuales alguna vez, acaso en las proximidades de mi muerte, descubriré mi rostro verdadero». El otro referente literario es Gabriel Jiménez Hemán, un caraqueño nacido en 1950 y que ha incursionado en géneros como la novela, la poesía, el ensayo y, por supuesto, en el microrrelato y la fábula. Este último género con algunas particularidades muy propias de su estilo, algo irreverente. Escuchemos la fábula La iguana que se vio en la televisión, tomada del libro Había una vez 101 fábulas posmodernas. La iguana que se vio en la televisión, de Gabriel Jiménez Hemán. Cerca de una playa polinesia, vivió una vez una iguana que no podía llegar hasta el bosque de donde era originaria. Era un bosque atravesado por un río cristalino donde la iguana se desplazaba desde pequeña. En cierta ocasión, un niño la tomó y la llevó consigo en un camión y la hizo viajar más de 100 kilómetros hasta dejarla olvidada en aquella población marinera tan distinta de la suya, donde todo era sol, salitre, mar, calor, viento fuerte y sed, mucha sed. Caminaba por las ramas y por los tejados y trataba de adaptarse. Los ancianos la saludaban y los niños la perseguían. Las señoras la espantaban y los hombres la protegían, aunque a menudo un gato o un perro querían comérsela, sobre todo los gatos, que andaban excitados con el olor del pescado. Así que la iguana saltaba de tejado en tejado y de rama en rama, cazando algunos insectos y comiendo hojas tiernas, pero estaba casi deprimida por no poder ver otras iguanas, ni camaleones, ni lagartos grandes, por lo que siempre estaba nostálgica y procuraba no solo andar por ramas o tejados, sino también en el interior de algunas casas de paja que había cerca de la playa, casas pobres donde los viejos veían televisión por las noches. Y una noche estaban dando una película basada en una obra teatral de un escritor norteamericano, donde aparecía una iguana como símbolo de la historia, titulada La noche de la iguana. Y casualmente, la iguana pasaba por la puerta de la casa donde daban la película y vio la escena donde una iguana, parecida a ella, estaba en un tejado caliente y se puso contenta porque era muy difícil entrar a aquellos aparatos donde la gente aparecía en miniatura y todo el mundo los veía. Sintió un gran orgullo al saber que una iguana aparecía en el televisor y entonces se adaptó a la playa y no intentó regresar más al bosque húmedo y fresco de donde era originaria.
En este texto que escuchábamos, Jiménez Semán recurre a la intertextualidad y en cierto sentido al absurdo, pues refiere al lector una película estadounidense de 1964 llamada La noche de la iguana, la cual está basada en un relato del dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, el cual usó la figura de la iguana como un símbolo de la tensión entre la represión y la liberación del deseo sexual. Un juego interesante del escritor de la fábula y en el que las interpretaciones pueden ser múltiples. Finalmente, hay que decir que este escritor venezolano también construyó con maestría relatos como los que pueden leerse en su libro Historias Imposibles y microrrelatos como el siguiente. El método deductivo, de Gabriel Jiménez Semán. Al abrir el periódico, vio que el asesino le apuntaba desde la foto. Lo cerró rápido, antes de que la bala pudiera alcanzarlo en la frente. Dejó el periódico a su lado, todavía humeante. Muchos más han sido los escritores venezolanos que han incursionado en la minificción. Vale recomendar acá el trabajo de síntesis que realiza el profesor Wilfredo Illas Ramírez, entregando una lista de los exponentes del género y sus líneas de trabajo. Pero en este breve recorrido por Venezuela, me gustaría también hablar de Carl Crispin, un escritor caraqueño contemporáneo que publicó en 2015 su segundo libro de brevedades titulado 200 breves. De este trabajo, el escritor Armando Coll dice lo siguiente: cabe decir que en cada entrada, como si se tratara de un diario, las cortas narraciones de Crispin invocan no solo la diversidad temática, sino una múltiple, aunque fluida y administrada erudición, entre la que se cuela el descreimiento, el meditado sarcasmo y cierto humor penumbroso. Estas brevedades tributan transparentemente de todo cuanto su autor ha leído y vivido. Se antojan gemas narrativas, pulidas hasta alcanzar la geometría exacta. Escuchemos uno de estos textos. Los libros que no aparecen, de Carl Crispin. El poeta belarmino, así se hace llamar por la secta que preside, en la que releen la tierra baldía y fuman marihuana, tiene los gustos de un señor de muchos continentes. Viaja con frecuencia a Londres y a Roma, y en cada parada busca y compra los libros perdidos que no se consiguen en la República Suramericana que habita. Ha dicho últimamente que más que adquirirlos, le gusta que los textos no aparezcan para seguir preguntando por ellos en las estanterías. Lo llama su donjuanismo editorial, equivalente al cortejo de una hembra caprichosa, lujuriosa y esquiva. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Demos paso ahora a nuestro compañero Andrés Zapata, que nos llevará a conocer algunos pormenores de la brevedad en tierras ecuatorianas. Las primeras nociones del microrrelato en Ecuador se pueden ver en los años 40, cuando el quiteño Jorge Carrera Andrade publica en el primer año de esta década un libro de poesía llamado Microgramas, que consistía en breves definiciones líricas de elementos de la naturaleza, siguiendo la inspiración de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Carrera Andrade compararía a una araña de suelo con algo similar a una charretera caída del hombro del tiempo. Viene un salto desconcertante hasta la década de 1980. Según la teórica Nancy Mendieta Cabrera, en el estudio Antología Crítica del Microrrelato, esta década fue importante para los talleres literarios dirigidos por escritores que vivieron en otros países, como Miguel Donoso Pareja, ya que ellos motivaron ejercicios de escritura escueta que se incorporaron como propuestas desafiantes para templar el oficio. Tal vez obraban bajo la inspiración de las prácticas mínimas de Juan José Arreola y Augusto Monterroso. Lo cierto es que, animados por el desafío, importantes narradores que se iniciaron en este periodo, como Iván Egues, Abdón Uvidía y Raúl Pérez Torres, tienen en sus libros uno que otro microrrelato. Se extraña entre quienes han ejercitado la brevedad más nombres de escritoras
que se sumen a Hilda Holst y Liliana Miraglia, también de este periodo. En los 80 surgen las publicaciones del padre fundacional del nuevo microrrelato contemporáneo, Osvaldo Encalada, quien inaugura con Los Juegos Tardíos y La Muerte por Agua los primeros tomos exclusivamente de microrrelatos en Ecuador. Siguiendo la misma línea de libros constituidos únicamente por trabajos muy breves, se suma principalmente Jorge Dávila Vázquez con Arte de la Brevedad y Minimalia. Lo seguían Luis Aguilar Monsalve con Mínimo Mirador, Edgar Allan García con 333 microbios, Marcelo Báez con Lienzos y Camafeos, y sin embargo todos estos textos se encuentran dispersos o en estudios singulares, porque la micronarrativa ecuatoriana no se termina de consolidar, no por falta de iniciativas para su creación, sino a un problema de documentación y mala memoria. Ha habido iniciativas como la gestión municipal Microquito, concurso en el que se narraba lo esencial de la capital en 100 palabras, y que desde 2010 tuvo 3 ediciones. Otros convocados por el ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Ecuador. También el Ministerio Coordinador de Patrimonio y la Universidad Central de Quito hace un año convocaron un concurso. Antologías temáticas, festivales de micronarrativa con invitados internacionales como Ciudad Mínima y otros proyectos que incluyeron prácticas en la virtualidad y competencias como Tweet Literatura. A continuación escucharemos 2 microrrelatos de autores ecuatorianos. Medusa. Jorge Dávila Vázquez. Los antiguos magnificaron a los héroes, a veces sin motivo. El fin de la Medusa, por ejemplo, no fue obra propiamente de Perseo, sino de la vanidad o de la curiosidad que duermen en todo ser. El monstruo no se había mirado jamás en un espejo, y cuando el héroe le puso ante el rostro feroz, coronado de serpiente su brillante escudo, no resistió a la tentación de contemplarse en él, aunque no fuera más que una fracción de segundo, antes de sentir que por su nefasto poder vuelto al revés, se transformaba en piedra para siempre. Los cisnes, de Iván Egués. Delante del Museo de la Bauhaus discurre un riachuelo con cisnes en parejas. Son el símbolo de la fidelidad. Cuando se cansan de posar para los turistas, orillan sus cuerpos de vidrio soplado para irse a siestear. A veces, con sus picos arrogantes, se dan el beso de las buenas noches o se quedan desvelados mirándose de frente, como en un espejo, con sus blancos cuellos de interrogación. ¿Somos o parecemos? Estos 2 relatos que acabamos de escuchar muestran una de las principales características del microrrelato, donde en pocas líneas se narra una historia con un giro que deja al lector con ganas de saber más, pero sin dejar de ser bastante conciso. También nos ubican en una situación particular para que de esta forma la historia que se narra se desarrolle de manera rápida y fluida. En el primero se nos narra cómo Medusa es víctima de su propia vanidad y curiosidad, dejando a un lado la figura de Perseo como héroe y dándole un carácter más humana a esta criatura mitológica. Nos pone a reflexionar también sobre el tema de caer en la trampa del poder y creer que desde esta posición de dominio se es invencible. Esto también se puede aplicar a la vida diaria. El segundo microrrelato se puede entender desde una crítica a nuestra sociedad contemporánea que vive de apariencias y de mostrar perfección cuando es sabido que el ser humano es imperfecto y que creer en dichas ilusiones solo hace que, como los cisnes del relato, nos cuestionemos constantemente: ¿somos o parecemos? De esta forma vemos también que el microrrelato se usa mucho para presentar críticas sobre la sociedad u opiniones sobre ciertas situaciones. En Latinoamérica, por ejemplo, como vimos en el caso de Nicaragua y el microrrelato de Alberto Sánchez,
sobre los desaparecidos en las protestas de dicho país. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Norbey Echeverry, a Darina Ortiz y a Diana Gutiérrez por prestarnos sus voces para la lectura de algunos microrrelatos. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube, Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que tendremos la palabra y la narrativa de la escritora argentina Luisa Valenzuela. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.